La mitad de las personas que ingresaron al sistema penitenciario en 2022 son analfabetos, según detectó un estudio del Ministerio de Educación y Cultura, financiado por UNESCO con fondos del gobierno de Corea del Sur. Estos datos contrastan con la realidad general del país. El 1,6% de la población de varones mayores a 17 años no sabe leer ni escribir ni hacer cálculos básicos. Este informe es el resultado del trabajo conjunto del Programa Nacional de Educación en Cárceles, del Área de Innovación Educativa y la División de Investigación y Estadística de la Dirección Nacional de Educación. El documento concluye que, empíricamente, docentes, educadores y funcionarios penitenciarios constatan que, generalizadamente, las personas privadas de libertad tienen dificultades para resolver situaciones cotidianas que requieren el uso de la lectoescritura o el cálculo. El mismo informe arroja otros datos sobre la población carcelaria, que es una población masculina joven, de 29 años de mediana, que alcanzó como máximo nivel educativo la educación primaria, y además de joven, es una población vulnerable, donde el 81,3% participó de algún programa o recibió alguna prestación social en los últimos 10 años y durante un lapso prolongado. Sobre el final de las conclusiones del documento, se ofrece un dato alentador. El 94,4% de los consultados afirmó que quiere seguir estudiando. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Qué políticas se deben aplicar en esta realidad? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Baroni, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por poner este tema en la agenda. Por favor. Baroni, en primer lugar, conviene explicarle a la audiencia cómo surge el informe que, como decíamos, lo prepara justamente el Ministerio de Educación y Cultura en relación a UNESCO, financiado esto por el gobierno de Corea del Sur. Sí, esto surge en el primer presupuesto, el presupuesto nacional del Uruguay, cuando tuvimos una reunión con el comisionado penitenciario para cárceles, Juan Miguel Petit, y nos hace una sugerencia de que faltaba coordinación de programas de educación en cárceles. Eso, bueno, luego de haber sido votado por todos los partidos políticos, se asigna a la Dirección Nacional de Educación esa responsabilidad. Presentamos una hoja de ruta durante el año 2021 y el año 2022 conseguimos estos fondos, algunos de fondos del Estado a través del presupuesto y otros a través, como tú decías, de un programa de UNESCO y cofinanciado por el gobierno de Corea del Sur. ¿Eso que nos permitió? Bueno, generar un dispositivo, lo que se llama una prueba de ingreso a población carcelaria, porque teníamos la impresión y teníamos los datos más de calle o que nos decían los operadores, los policías y las propias familias, de que había un índice de analfabetismo bastante alto. Y bueno, y esta prueba arrojó estos datos que mencionabas un poco en la previa, que da que más de la mitad de la población carcelaria estaría en niveles de analfabetismo y además con esas condiciones de vulnerabilidad. Esto abre una ventana muy grande de posibilidades de política pública y que a nuestro entender tienen que ser implementadas lo antes posible. Ahora vamos a pasar al detalle de algunos datos que arrojó justamente este informe, pero a la luz justamente de que no había un documento tan profundo como este, porque había justamente información del comisionado parlamentario, pero tal vez no con tanta profundidad, ¿a usted le llamó la atención los datos o qué sensación le dejaron cuando los pudo evaluar por primera vez? Nosotros teníamos algunos datos que eran alarmantes, como te decía, más de comentarios de los educadores que entran toda la semana, de las familias, o de los propios policías o operadores penitenciarios que te decían, bueno, hay un nivel muy alto de analfabetismo o lo que se llama de inserciones mínimas en el ámbito educativo, que no alcanza simplemente con ir a clases a las escuelas o los programas liceales que nosotros tenemos habitualmente. Este dato, bueno, además el dato general es que más de la mitad no tiene índice de analfabetismo. El informe es bastante extenso, donde podemos encontrar algunos datos que también son peculiares, como por ejemplo cuando se les hace la pregunta sobre percepción, cómo se percibe la persona en cuanto a sus habilidades de leer, de escribir, de poder desarrollar
algún razonamiento matemático, todas las personas se perciben mucho mejor de lo que al final del día terminan Claro. resolviendo. Eso también habla de las capacidades o por lo menos cómo uno va a afrontar ese tipo de soluciones. Ese dato, a nuestro entender, es de los más graves. Y además, bueno, tú nombrabas también el tema de los programas, ¿no? Que hay mucha gente que participa en programas sociales y que sin embargo no está teniendo un impacto directo en los niveles educativos. Claro. El informe se realizó en base a los datos que se recogieron del complejo número 4 de la unidad 20, ¿no? Sí, el complejo número 4, Santiago Vázquez, con CAR, y la unidad número 20 que está en Salto. Se tomó esto como un primer plan, un plan piloto de 2 unidades muy representativas y se hizo entre los meses de mayo y noviembre del año pasado con todas las personas que ingresaron. O sea, cada persona que tenía un ingreso a esas unidades penitenciarias se le ponía esta prueba, que era de manera voluntaria, pero se le ponía esta prueba y más de 400 personas respondieron, 413, y eso nos permite plantearle al INR, y el INR realmente lo está evaluando y nos ha apoyado muchísimo en este proceso, de hacerlo en todo el sistema carcelario. Uh-huh. Esos datos arrojaron justamente, Baroni, que el 53,5% de los varones privados de libertad relevados juntamente son analfabetos y alfabetos un 46,5%. Estos resultados también justamente se contraponen con lo que usted decía más temprano, la percepción de estas mismas personas de cuál es su nivel de comprensión lectora o también para poder realizar cálculos. Pero otro dato que también llamó la atención es el nivel de educación máximo que alcanzaron estas personas, ¿no? Sí, nosotros cuando a uno se le pregunta, porque aparte de otra cosa, se le pregunta a la persona cuál fue el nivel máximo alcanzado, te da que en su gran mayoría es primaria y después en muy pocos porcentajes niveles superiores. Y además esta prueba es un nivel que una persona que debería haber terminado 6º año de escuela la debería hacer de una forma muy sencilla. Cuando uno ve la prueba, un poco para que la audiencia pueda imaginarse por dónde fue, la pregunta de comprensión lectora incluía algún texto referido, por ejemplo, al fútbol, incluía, por ejemplo, un pasaje para el razonamiento lógico-matemático, un pasaje de la ficha técnica de Luis Suárez, por ejemplo, cuántos minutos jugó, cuántos goles convirtió, cosas que probablemente lo hayan sentido o escuchado o conversado en algún momento para que lo tengan de una manera muy familiar. Uh-huh. Con esos datos, la gran mayoría no lo pudo resolver de una manera correcta o lo resolvió de una manera muy insatisfactoria. Y con el nivel que tenían previamente, por lo menos el nivel que declararon, debería haberles sido bastante mejor. Claro, por eso la pregunta, Baroni, ese es un punto central, evidentemente, que estas personas aclaran, los privados de libertad me refiero, haber alcanzado cierto nivel educativo, pero cuando la prueba lo somete justamente a un test, se arrojan estos datos, ¿no? Sí, ahí lo que se llama el equipo técnico lo definió y tomó bibliografía internacional y local que define como analfabetismo funcional. ¿Qué significa esto? Es que probablemente esas personas recibieron la capacitación, recibieron la formación correspondiente, sin embargo, por no utilizarla cotidianamente o por no usarla como deberían habitualmente, van perdiendo esas habilidades y terminan siendo analfabetos funcionales a pesar de haber tenido esa formación. Claro. El mayor déficit se encuentra en la producción de textos escritos, ¿no? Sí, y ahí me animaría a decir que va bastante en línea con lo que sucede en otros niveles, no solamente la privación de libertad. Acá lo que termina pasando que es más profundo, ¿no? O sea que estamos hablando de niveles absolutamente básicos. Hablamos de comprensión lectora y producción de textos después de haber leído un pasaje muy cortito, como te decía, en términos futbolísticos, muy accesible, y ahí te pide que desarrolles unas pocas frases al respecto y se te complica. Y en comprensión lectora lo mismo, cuando uno tiene una comprensión lectora más lineal, con preguntas directas, uno lee una frase, le hacen una pregunta directa, y otras que son más de relacionar textos. Por ejemplo, cuando lee 2 textos
que quizás están conectados, pero no directamente, cómo los relaciona. Bueno, ese tipo de capacidades que la gran mayoría tuvimos posibilidad de accederlo en la escuela de nuestro país, que uno lo aprendió a nivel escolar, muchas de estas personas no lo pudieron resolver de una manera mínima satisfactoria. Otro dato que llamó la atención, o me llamó la atención para preparar la entrevista, es que en el caso del analfabetismo se concentra mayormente en una población joven, ¿no? Sí, que aparte va en línea con lo que es la población carcelaria y sobre todo la población carcelaria de los últimos años. Cuando uno lee todos los informes de los comisionados parlamentarios que hemos tenido de la creación a la fecha, todo indica que cada vez es población más joven, que cada vez es población que rota más y cada vez es población que viene de un contexto más vulnerable. No es lo que se llama el privado de libertad más clásico o que uno puede tener en el inconsciente de otro tipo de delitos. No, cada vez son más jóvenes, cada vez son menos formados y cada vez con mayores problemáticas de base. Otro dato que llamó la atención, Baroni, es que el documento concluye que empíricamente docentes, educadores y funcionarios penitenciarios constatan que generalizadamente las personas privadas de libertad tienen dificultades para resolver situaciones cotidianas que requieren el uso de la lectoescritura o el cálculo, digamos. Hay estos problemas que obviamente pueden o van a enfrentar a la hora de volver a salir en libertad, digamos. También está ocasionando un propio problema de convivencia dentro de los propios centros, ¿no? Es convivencia dentro de los centros porque cuando uno plantea actividades educativas básicas, nosotros desde el Ministerio de Educación y Cultura, semana a semana, ingresamos con decenas de equipos para realizar actividades básicas de convivencia socioeducativas, que van desde cantar, bailar, producir una obra de teatro, una murga, una canción. Bueno, cuando te encontrás con una persona que no tiene las habilidades mínimas de escribir, de leer y de intercambiar con otra persona en esos términos, esto que te estoy planteando, en lo socioeducativo es complejo, pero cuando uno lo traspola a esa persona en algún momento va a estar fuera del recinto penitenciario, va a tener que convivir, va a tener que relacionarse, va a tener que tener un intercambio mínimo, no solamente con otra persona, sino también con lo que son las normas de la sociedad, un papel con letra escrita que le permita dar determinadas indicaciones. Días pasados, en el programa Desayunos Informales, entrevistaron a Juan Miguel Petit sobre este reporte y decía que el gobierno de alguna manera se compró un problema, dicho esto de buena manera, que se había comprado un problema porque ahora tenía el dato, tenía el informe que arrojaban justamente estos datos preocupantes. A partir de ahora se han de plantear una serie de estrategias y de planes para resolver este problema que desde ya no va a ser a corto plazo. Justamente a partir de estos datos, ¿qué es lo que aspira a hacer el Ministerio de Educación y Cultura junto obviamente con el CODICEN, que es el entendido en la materia? En términos educativos en general siempre te compras problemas porque no es algo que puedas resolver en el muy corto plazo y siempre los recursos son insuficientes, ¿no? Eso en todos los casos, esté el gobierno que esté, no hay ninguno que tenga la solución mágica. Lo que sí hay que tener claro es que hay que tener un buen diagnóstico. En este caso tenemos un buen diagnóstico de lo que está sucediendo en la educación en cárceles y en particular el perfil socioeconómico en general de la población, y lo que nos da es algunos caminos posibles. Nosotros planteamos en este informe, en esta presentación que hicimos la semana previa a la Semana Santa, Semana de Turismo, que era que primero planteamos más presupuesto, que necesitamos más presupuesto para colaborar con el Instituto Nacional de Rehabilitación en los procesos educativos. Lo segundo, que es algo muy grave, que es la falta de información en muchos casos, porque muchas de estas cosas que ustedes me preguntaban era con respecto a cuál es el nivel máximo alcanzado. Bueno, pero es algo que le preguntamos al privado de libertad. Nosotros deberíamos tener los datos previamente de qué es lo que estudió, cuál fue el máximo nivel alcanzado. Hay una problemática muy clara en los módulos penitenciarios, que hay rotación de módulos, culminación de penas, cambio de módulos por violencia, por situaciones complejas. Entonces a veces se rompe la continuidad educativa. Bueno, entonces tener un proceso de información, invertir en un proceso de información continuo
de lo educativo y de lo social de toda la población penitenciaria, es algo que también proponíamos, y luego también tener programas contextualizados. Uh-huh. No podemos estar enseñando de la misma forma que enseñamos en cualquier escuela de barrio del país que lo que enseñamos dentro de la privación de libertad. Los programas tienen que tener otro enfoque, tienen que tener otros plazos y tienen que tener un acompañamiento muy distinto, con una capacitación distinta también para los docentes. Uh-huh. Justamente en el cierre de las conclusiones del informe dice que la consulta sobre el interés por retomar la trayectoria educativa también resultó contundente. El 94,4% afirmó que quisiera seguir estudiando. Sobre las motivaciones, el 28,4% dijo querer aprender, el 22,5% querer superarse y otro 22% quiere estudiar para poder trabajar. Justamente tal vez aquí es, como usted habla de más presupuesto, es más presupuesto para poder atender esta demanda. Sí, atender esta demanda y también capacitar a los docentes y los equipos que están trabajando todos los días con la privada de libertad. Porque esta situación compleja que además día a día está cambiando hacia un lugar súper vulnerable, cada vez necesita una mayor atención. Y para eso necesitamos claramente más presupuesto, pero más presupuesto que permita recapacitar, que permita acompañar y que permita también transformar estos programas en algo distinto. Y esto que tú hablas de las motivaciones es algo que a veces la población es un poco dura cuando dice vamos a poner dinero en personas que delinquieron. Y bueno, justamente lo que estamos haciendo es poner dinero en personas que delinquieron y que probablemente van a volver a delinquir si no tomamos decisiones lo antes posible. Porque además están demostrando que quieren seguir estudiando y que quieren reinsertarse. Después tenemos que seguir trabajando en por qué ingresan y cuáles son las razones familiares de base. Claro, cuando hablamos de reincidencia, además hablamos de un sistema en el que Uruguay reinciden entre el 60 y el 70% de los reclusos que salen justamente del sistema, ¿no? Sí, bueno, en el informe también tenemos que de las personas que contactamos, la gran mayoría había tenido, más del 70% había tenido reincidencia. Y cuando se les pregunta, por ejemplo, si había tenido un vínculo laboral previo, una buena parte nunca había trabajado en su vida de manera formal y un buen porcentaje había trabajado solamente unos pocos meses en su vida. Eso también habla de cómo estamos insertos en el mundo laboral y qué oportunidades también le brinda a la sociedad a estas personas. Uh-huh. Uh-huh. Cuando habla de programas contextualizados, ¿podemos profundizar un poquito más en qué significa eso? Un programa contextualizado significa que romper un poco con el paradigma que no solamente en la privación de libertad, sino en el Uruguay entero, no podemos aprender todos lo mismo de la misma forma, como si todos estuviéramos en el mismo espacio, en el mismo lugar y con todo lo mismo las trayectorias que sucedían hace muchísimo tiempo. Es muy probable que la mayoría de los que estamos conversando en este momento aprendimos casi que de la misma forma que aprendieron nuestros padres y madres, uh-huh, y probablemente nuestros abuelos, y no importaba si estaban aprendiendo en Artigas, en Durazno o en Montevideo. Era todo lo mismo de la misma forma y no tenían muy en cuenta los contextos, salvo muchos maestras, maestros, profesores que adaptaban sus programas más allá de lo que se les indicaba previamente. Pero sin embargo, en la gran mayoría de los casos no pasaba. En esto en particular, yo creo que los programas hay que trabajarlos distintos según la región, pero además hay que trabajarlos distintos según el contexto. El aprender a leer, a escribir, a analizar un texto, producir determinadas cosas, no es lo mismo en un contexto de encierro donde tengo muy poco tiempo y además tengo otro tipo de incentivos, uh-huh, que en la escuela de barrio que tengo unas pocas cuadras de donde estoy trabajando. Eso evidentemente es distinto, tengo una familia que está sosteniendo de una forma muy distinta, tengo un proceso de aprendizaje que es distinto y además estoy en otra edad. Los privados de libertad, tú lo nombrabas al principio, que lo dice el informe, la caracterización te muestra que son personas veinteañeras que han tenido determinadas vulnerabilidades y que la educación no fue prioritaria. Bueno, ¿cómo lograr que esa educación sea prioritaria en un contexto de encierro, en un contexto donde además tienen muchas horas libres, muchas horas poco ocupadas o sin ocupación específica? Bueno, encontrar otro tipo de entretenimiento, de acercamiento y de aprendizajes más rápidos es lo que sería deseable.
Baroni, en el cierre del reportaje, apelando al funcionario pero también al dirigente político, ¿usted cree que en el sistema político uruguayo hay conciencia acerca de que atender la situación de las cárceles es atender al problema de seguridad como un todo? No, yo creo que no, si no, años anteriores se hubiesen llevado adelante muchas políticas carcelarias, específicamente en temas educativos, y además porque creo que es más fácil gritar en un estrado en contra de la seguridad y en particular de las personas que probablemente o delinquieron o no van a delinquir, que buscarles una solución con cierta empatía. Y con esto no estoy diciendo que esto es un mundo de maravillas, y mucho menos. Lo que estoy diciendo es que comprarse el problema hoy significa que dentro de varios años, y no en las próximas elecciones, y probablemente no en las siguientes, poder mostrar resultados de decir que Uruguay no tiene los niveles de hacinamiento, los niveles de delincuencia y los niveles de encarcelamiento más altos de la región como estamos teniendo hoy en día. Y para eso hay que meterse primero con la educación, con los programas sociales y luego con otro tipo de políticas. Gonzalo Baroni, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.